Quisiéramos empezar el tema el Espíritu Santo. Ese es el tema que quisiéramos iniciar, el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Si usted ya lo tiene, se va poniendo sobre sus pies. No se le olvide orar por todas las necesidades que hay. Gloria a Dios. Capítulo 14 del Evangelio de Juan, verso 16, para la gloria de Dios. El Espíritu Santo. Ese es el tema que vamos a impartir con la ayuda del Señor. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Amado y buen Dios que estás en los cielos, en esta hermosa hora le damos honra, glorias y alabanzas. Y le pedimos en el dulce y maravilloso nombre de Jesucristo que usted abra nuestro entendimiento para poder entender su voluntad, su palabra, y poder adquirir sabiduría para gloria suya, eterno Dios. Limpie los aires y limpie nuestras vidas. Bendícenos al 100% para gloria y honra suya desde ahora, mañana y siempre. Gracias le damos por siempre. Amén y amén. El Espíritu Santo. Hay muchas religiones que tienen conflicto en discernir o entender al Espíritu Santo de Dios. Y muchas de esas doctrinas de demonios han torcido la verdad de la persona del Espíritu Santo, porque ellos lo llaman como al Espíritu de Dios como una forma de influencia de una fuerza activa dentro de la iglesia del cuerpo de Cristo. Acuérdese que usted y yo somos la iglesia del Señor y no podemos decir que el Espíritu de Dios es algo, como dice, le voy a leer para que usted asimile o entienda, que el Espíritu Santo es la personalidad santa, es atacada por los que dicen que el Espíritu Santo es una influencia. ¿Usted entiende la palabra influencia? Yo no voy a mencionar nombres de diferentes denominaciones porque ya se los he repetido y repetido y repetido. Yo creo que usted ya lo tiene que tener aquí y aquí. ¿Quiénes son las doctrinas erráticas de demonios que dicen que el Espíritu Santo es una influencia? Esa palabra influencia significa que ellos no aceptan que el Espíritu Santo es una persona. Gloria a Dios. Lo vamos a ver con la palabra de Dios, que los mismos atributos que tuvo el Padre ha tenido su Hijo y ha tenido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una influencia, ni es algo de emocionalismo, no. El Espíritu Santo es la persona de Dios hoy en la tierra. Ella nos guía a toda justicia y a toda verdad. Eso está en el verso 26, por si usted lo quiere estudiar ahorita mismo, que está en ese mismo libro. Dice que el Espíritu, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviare en mi nombre, Él es
Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Si fuera una influencia, no tuviera la capacidad para revelar los propósitos de Dios para con nosotros hoy en día. El Espíritu Santo es la deidad del Padre, del Hijo y en sí mismo la deidad de la persona que siente, que conoce y que sabe discernir la voluntad de Dios, porque en sí mismo es Dios. Y ahí es donde patalean muchos. Oiga como dijo Jesús aquí en estos dos versículos, porque ya hablamos de la deidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo, en la teología de la divinidad, de que Dios es Padre, Jesús es Padre y el Espíritu Santo también es Dios. Digamos que en sí son tres personas en una sola deidad. Y allá es donde, repito, muchos indoctos tuercen esa gran verdad. No busque en la Biblia Trinidad, porque no existe. Tampoco la Biblia solo habla de Jesús esto, el Padre esto, el Espíritu Santo esto. Los solo Jesús dicen esos son católicos. No, porque el Padre ya lo vimos que no está dividido, sino que está unido. Ya lo vimos donde dice el capítulo 10 del Evangelio de Juan, donde hemos visto que el Padre y el Hijo uno son y no están divididos, están unidos, porque de la misma deidad sale la persona del Hijo de Dios. Y ahora estamos viendo que el Hijo le está suplicando al Padre que os envíe al Consolador, al Espíritu Santo de Dios. Amén, hermanos. ¿Para qué? Oiga, para que esté con vosotros para siempre. En otras palabras, si fuera una influencia, no pudiera el Espíritu, el Consolador, estar con nosotros, porque eso solo es en momentos de emocionalismo. Pero la iglesia no camina por emocionalismo. La iglesia es sostenida por Dios y guiada por el Espíritu Santo a toda justicia y a toda verdad. Ella dice que nos convence de pecado, de justicia. Digamos que el Espíritu de Dios, si no fuera una persona, no tiene la capacidad para convencer al hombre y a la mujer que estamos mal delante de Dios. Amén, hermanos. Amén. Entonces, dice que, ¿qué entiende usted la palabra virtud? Porque también los indoctos de doctrinas erráticas enseñan que el Espíritu de Dios es una virtud. Y una virtud es algo que viene por gracia. Pero no es una virtud el Espíritu Santo, sino que el Espíritu de Dios mora en la iglesia que Cristo ha comprado con su sangre, y que automáticamente por la gracia de Dios somos parte de ser hijos de Dios, y el Espíritu está sobre nosotros. No es una virtud, es la persona de Dios mismo en nuestras vidas. Amén, hermanos. Y oiga, quisiera tocar unos diferentes personajes o nombres que se le dan al Espíritu de Dios, así como se le dan al Padre sus nombres, sus atributos, sus deidades. También el Hijo tenía sus nombres, como se reconoce en toda la tierra, sus atributos y sus cualidades. También el Espíritu de Dios las tiene en sí mismo, porque no es una influencia ni es una virtud, es la persona de Dios hoy en día, que certifica que la iglesia necesita ser llena de la persona del Espíritu de Dios,
ella te va a bautizar y vas a hablar en otra lengua. Ella te va a capacitar para poner manos sobre los enfermos y ellos se han sanado. La persona de Dios en nuestra vida nos va a dar la fuerza necesaria, que cuando estemos débiles no caigamos de la voluntad de Dios, sino que podamos hacer la perfecta voluntad de Dios. Los nombres dados al Espíritu Santo prueban su personalidad, no su influencia, no su virtud, su propia personalidad. Porque yo no soy influencia, yo soy una persona. Yo no sé si usted es una influencia o es una virtud. Yo no soy eso, yo soy la persona de parte de Dios, la imagen donde reposa su persona en mí a través de su Espíritu Santo. Digamos que yo tengo cualidades, atributos y tengo diferentes acciones porque soy una persona. El Espíritu de Dios, si no fuera persona en sí mismo, no tuviera las cualidades, las virtudes, no tuviera, porque también en la persona de Dios hay una virtud, pero no es como piensan las. Ya lo vamos a ver, y quiero que ahorita tenemos espacio. Miren lo que dice siempre Evangelio de Juan. Dele una vuelta nada más a la página. Capítulo 16, verso 7. Pero yo os digo la verdad. Os conviene, decía Cristo, que yo me vaya. Porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Digamos que si Cristo hubiera resucitado y se queda en medio del mundo y no va al Padre a sentarse a su trono de gloria, acuérdese que Cristo vino del cielo y tenía que irse al cielo porque allá es su morada. Entonces él no podía dejar a su pueblo, a su iglesia, a sus discípulos solos, abandonados. Él dijo: es necesario que yo me vaya para que la persona del Espíritu Santo, el Consolador, venga sobre vosotros. El que no es lleno del Espíritu Santo, hay un problema, porque están como endureciendo su corazón a la persona de Dios mismo en sí. Y oiga, pues, observe esto. Un hombre y una mujer que no tiene la llenura del Espíritu Santo, ¿es sensible o es tosco? ¿Entienden la palabra tosco? Se la digo en otro idioma, en el castellano. No, yo no estoy diciendo eso, usted lo está diciendo. Yo no estoy diciendo que usted es burro, no. La palabra tosco es algo duro, rebelde, no quiere reconocer que necesita de Dios. Pero cuando el Espíritu de Dios está en él o en ella, un medio error que comete el mismo Señor, porque es su persona en él, le hace ver su error, lo sensibiliza, lo redarguye y empieza a sentir como que ha ofendido a Dios y empieza a sentir algo diferente, sensibilidad, y empiezan las lágrimas a correr, porque ya no es él, es la persona del Espíritu de Dios en él o en ella que lo está haciendo libre de la culpa, de la falta que se ha cometido. Digamos que el Señor era necesario que fuese levantado en gloria. Ya vimos la exaltación que el Padre le dio a su Hijo. Ya vimos los beneficios, los resultados de esa gloriosa exaltación cuando lo levantó dentro de los muertos. Amén. Amén, así es. Entonces, póngase a imaginar, siga conmigo por favor. No lo vamos a salir porque el tema está especial. Y si usted no cree, búsqueme y nos sentamos y leemos. Porque
Hay muchas doctrinas que no asimilan y no aceptan la persona del Espíritu de Dios. Un ejemplo, no solo Jesús dice que nosotros tenemos 3 dioses y que son 3 dioses diferentes que estamos sirviendo y adorando. Error demoníaco. La verdad es que el que no tiene al Espíritu de Dios sigue ciego y está atado. Él necesita urgentemente que su corazón se abra para que el Espíritu Santo, la persona de Dios mismo acá en la tierra, venga sobre él, quite la venda, las cadenas se caigan y él pueda ser libre. Repito, no es una virtud, no es una fuerza activa como dicen los testigos. No quería mencionar diferentes denominaciones, pero en vez es necesario porque hay gente dentro del cuerpo de Cristo que todavía son incrédulos, son blasfemos y están atentando contra Dios, y el atentar es peligro. Fíjese, vámonos al libro siempre de Juan, ve el verso 8 del capítulo siempre 16. Acuérdense que lo que estamos viendo ahorita en el capítulo 16, versos 7 y 8, es un pronombre que el Padre le dio para que la iglesia lo recibiera. ¿Qué es un pronombre? ¿Qué entiendes tú por pronombre? Es un sobrenombre. En nuestros países latinos casi nadie conoce por su propio nombre, sino por el sobreapodo, el segundo nombre. Como mi hermano le decía a un hermano, hasta que yo lo exhorté, eso era en el mundo, le dije. Hoy eres tu hermano y lo vas a respetar y lo vas a saludar como tu hermano. No es que el patrón y los demás le dicen así a él, ellos, pero él es tu hermano y tú eres su siervo y eres su hermano. ¿Me entiendes? Pero los pronombres, en vez de ponerte en alto, te ponen abajo, porque ya no te están respetando. Como cuando le decía yo de cariño a él, Mr. Takis. Ese era un pronombre, pero no era un nombre que le apropiaba su personalidad, porque todos lo estaban agarrando como en burla y le estaban haciendo en el cuerpo de Cristo tipo bullying. Entonces yo tuve que decir de aquí, porque yo fui el promotor de eso, yo les tuve que decir, a partir de ahora no le van a decir Mr. Taco, sino su nombre. ¿Para qué? Para que ya la gente ya no, oiga, no lo reconozcan por su pronombre, sino con su nombre verdadero. El Padre, en su orden de salvación y en su orden divino, para que la iglesia lo empezara a asimilar a la persona del Espíritu Santo, empezó a promoverlo con pronombre. Y uno de ellos es el Consolador. No sé si estamos entendiendo. Si se está confundiendo, levante la mano, porque aquí no queremos que hayan confundidos, sino que sean libres. Porque oiga el verso 8 como dice: cuando Él venga, convencerá que al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Usted cree que si fuera una fuerza diferente o una virtud, cree que si no fuera el Espíritu de Dios, una persona cree que tuviera esta capacidad para convencer a alguien que le diga, tú eres adúltero? Y cuando el predicador, cualquier predicador, hace el llamado, y quienes quieren reconciliarse y quienes quieren recibir a Cristo como Señor y Salvador, los que le han fallado, los que han ofendido al Señor, los que han pecado, venga, que el Señor lo espera con los brazos abiertos. ¿Cree usted que si fuera una virtud o una influencia, cree que tuviera la capacidad para convencer a alguien? Solo lo puede hacer una persona, y esa persona divina se llama Espíritu Santo. Pero en el verso 7 del capítulo 16 de Juan era un pronombre.
Porque el Padre lo empezó a promover a través de su Hijo como consolador. ¿Y qué es un consolador? Alguien que alienta, alguien que consuela, alguien que le dice: no te preocupes, yo te entiendo, yo estoy contigo, yo te haré fuerte en la prueba. Solo lo hace la persona del Espíritu de Dios hoy en día. Amén, hermanos. Aleluya. Mire lo que dice, váyase para atrás. Capítulo 13, siempre el Evangelio de Juan, verso 15, ¿quién me lo lee? Porque ejemplo os he dado, Oiga. para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ejemplo os he dado, ¿para qué? No es esa porción. 13, 15 del Evangelio de Juan. Oiga lo que dice, porque ejemplo os he dado. es cierto, yo estaba en otro capítulo. Porque ejemplo os he dado, para como yo. ¿Quién está hablando ahí? Está hablando Cristo. Porque como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Digamos, de cierto, verso 16, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Hablando del privilegio de servir internamente. El ejemplo de Cristo era que el que miraba a él, todos los hombres podían ser salvos. Fíjese, con la persona de Jesús, hay dos denominaciones nada más que no aceptan que Jesús es Dios. Y no aceptan que Jesús vino puro por obra del Espíritu Santo. Entonces dicen, ¿cómo es que este hombre puede ser salvador si no es Dios en sí? ¿Y usted qué dice de eso? Lo veo triste. Mire lo que dice, váyase al capítulo 16 de Juan, para que usted no se confunda. Quiero que me lo lea Adán fuerte, por favor. Capítulo 16, verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Sigue. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber. Fíjate qué orden celestial. Primero Jesús empieza a hablar de su personalidad. Presenta en pronombre ¿a quién? Al Espíritu. No es una virtud, ni es una influencia, ni es una fuerza activa como dicen los TAC Russell. Es una persona. Digamos que cuando servimos a Dios, no espere de mí que yo le recompense, que yo le bendiga, que yo le supla. No, el que va a ver su arduo trabajo, el suyo y el mío, es el Espíritu Santo. Porque es una persona, dijo Jesús. Él tomará de lo mío y se lo va a dar a ustedes. Él va a hablar de lo que yo ya he hablado con mi Padre y se lo va a revelar. Él dice, me va a glorificar. ¿Qué es glorificar? ¿Qué entiendes por glorificar? Fíjate, ponerlo en alto. Un ejemplo, yo cuando oro a Dios le digo, cuando voy a terminar todo el telón de la oración, yo le digo, Padre, yo ya te puse esto y esto. Hoy te pido que tú te glorifiques. ¿Qué es eso? Que Él no se olvide de mi necesidad y que me ponga en alto.
Entonces, cuando el Espíritu llega al Padre, lo que está haciendo es glorificando su nombre y poniendo en alto aquel que lo envió. ¿Quién es el que lo envió? El Padre. En la teología cristiana, digamos que el Padre es el que ejecuta todas las cosas, pero el Hijo le suplica al Padre y el Padre envía al Espíritu de Dios para que el mundo pueda ser redarguido y traído al arrepentimiento. ¿Y cómo exalta el Espíritu al Padre? Cuando le dice: Padre, aquí te traigo estas almas que recibieron a Cristo como Señor y Salvador. Ahora glorifícate en sus vidas. Fíjese que cada vez que tocamos temas así, observe a alguien que no está aquí, que siempre nos falta. ¿Quién es? Solo observe. Él patalea porque él trae una doctrina de más de 15 años atrás, de Jesus Only, y se le enseña con el libro de Dios. Porque aquí no es lo que yo piense, estimada iglesia, o lo que yo creo, no. Aquí hay que hacer lo que está establecido en su palabra para poder ser libre de la ceguera y de la ignorancia espiritual. Fíjese, y eso es duro. Usted va a decir: pero pastor, entonces si él es de esa actitud, ¿por qué estás trabajando en el reino? Es que yo no soy el que voy a exaltar. Yo no soy el que voy a deshonrar. Yo no soy el que voy a condenar. El que va a hacer eso va a ser, ¿quién dice la Biblia? El Hijo. Pon atención, la Biblia dice que todo juicio el Padre se lo entregó a su Hijo. Ya lo hemos visto en el Evangelio de Juan, capítulo 5. Entonces, mis amados hermanos, Dios con estos versículos estaba dando un pronombre de la persona del Espíritu Santo. Lo presenta como Consolador y termina como Espíritu Santo. No es una fuerza activa, repito, es la persona de Dios mismo hoy en día sobre su pueblo. Un ejemplo, Él decía que donde están 2 o 3 congregados, ahí está Él. ¿Quién está con nosotros? No es Jesús, no es el Padre, porque ellos están en su morada eterna. El Padre viendo lo voy a condenar, dice Jesús. No, Padre, si yo di la vida por él, ten misericordia, glorifícate mejor, envía el Espíritu para que este salga del pecado, salga de la inmundicia y pueda recibir perdón de pecado. Señor, le dice: no lo hagas, por favor. Digamos que si Dios ejecutara todo, entonces ya nos hubiera acabado. Porque usted ve al Padre del Antiguo Testamento, no era un Padre de amor, no era un Padre de misericordia. Oiga, puso una ley a Moisés que le dijo: ojo por ojo y diente por diente. No sé si lo ha leído, ahí está. Digamos que si hoy el Padre se ha aplacado, porque envió a su Hijo, y el Hijo intercede y le dice: acuérdate, Padre, que has enviado al Consolador a que guíe a tu iglesia, que guíe a tu pueblo, que lo fortalezca, que le dé la fuerza para que cuando el enemigo se levante con mi presencia en ellos a través de mi Espíritu Santo, ellos puedan ser más que vencedores. Mire Pablo lo que veía en Romanos, hablando del pronombre del Espíritu Santo como persona, para que se vaya aclarando más. Capítulo 8 del libro de Romanos. Tenemos mucho tiempo, gracias a Dios. Vamos a terminar a las 12 de la noche. Ya lo tenemos, verso 16.
¿Quién me lo lee? Chanip. Ahí en el chat después a la bendición. Oiga, qué hermoso. El Espíritu mismo, va que ya no está hablando de Consolador, ya lo va aclarando su pronombre. Repito, para que la sociedad de la iglesia, del cuerpo de Cristo, entendiera que el Espíritu era una persona, tenía que presentarlo como un pronombre, como Consolador. La palabra Consolador se conoce como Paracleto en el original griego. Es un Paracleto, el que fortalece, el que nos guía. Pero ya Pablo ya lo va viendo, ya ese pronombre ya lo va presentando como una persona que piensa, que reflexiona y que conoce todas las cosas. Amén. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro, ¿qué dice? Póngale atención, ¿cómo aparecen las dos palabras Espíritu? Véanlo por favor. Una con mayúscula y la otra con minúscula. Oiga, si hablara de un ser humano, empezara con E minúscula. Pero empieza de sí mismo, porque es una persona, Dios mismo, el Espíritu mismo le da testimonio. ¿A qué? A nuestro, ¿qué es nuestro espíritu? El soplo de vida, el aliento, el conocimiento, el discernimiento de entender lo bueno y lo malo. Pero el Espíritu nuestro se comunica con el Espíritu Santo. Cuando ya no tenemos palabras y nos quedamos, gracias. Bueno, hay unos que de un solo que ponen la cabeza. Y le dice el Espíritu Santo, no te preocupes, que yo sé que estás cansado. Y el Espíritu del hombre le dice, tú lo sabes, Señor. Y dice, pero despierta, porque no puedes estar dormido, porque las luchas no se ganan dormido, le dice el Espíritu Santo a nuestro espíritu. Aunque estés cansado, no te preocupes, que yo te daré la fuerza necesaria para que cuando venga el cansancio seas libre, cuando venga el aguijón de tu cuerpo seas libre, cuando el enemigo te quiera destruir, yo te defenderé, porque yo soy contigo una sola persona. Digamos que el Espíritu de Dios a nosotros, hermanos, nos nutre de una manera tan especial que nos levanta nuestros ánimos. Hay hermanos que vienen bien ponchadas las llantas, hermano. Pero cuando se van de la iglesia, hermano, ya no van iguales. ¿Saben cómo van? Van renovados, van fortalecidos, van libres de toda presión, de toda carga. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Señor, mi fortaleza es. Y miren qué lindo, da testimonio nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si el mundo no lo puede recibir al Espíritu Santo, ¿saben por qué? Porque están en pecado. Eso no lo quisimos leer, capítulo 16 del Evangelio de Juan, verso 9, y dice, mas el mundo no le puede recibir. Pero sigamos con el tema, hermano, porque no nos roba el tiempo. El Espíritu Santo mencionado, oiga, es conexión con el Padre. ¿Usted piensa que el Espíritu Santo se comunica con el Padre? ¿Están en el mismo sentir? ¿Qué es una conexión? Es una unión. Puedo imaginar, si aquí destraban los dados, la palabra científica en lo que es la electricidad, para que aquí en este auditorio haya luz, hay un puño de conexiones. Si una conexión estuviera dislocada, cortada, ¿usted piensa que tuviéramos luz? No. Entonces el Espíritu Santo se conecta con el Padre porque son una sola deidad. No son ni dos ni tres, son una sola deidad.
Amén, hermano. El Hijo conectado con el Padre y el Espíritu Santo conectado con el Hijo y con el Padre, porque son una sola deidad. Gloria a Dios. Por si usted viene arrastrando esa doctrina errática de los testigos, que los solo Jesús, porque hay un nuevo canal. No le aconsejo que lo vea, porque si no tiene el pleno conocimiento de solo Jesús, de la sabiduría de Dios, ese canal lo va a confundir y lo saca. Porque ahí abiertamente dicen, pero lástima que no le dan entrada a uno a un teléfono para hablar más. Yo sí, ahí está, en las redes sociales. Si usted me quiere hablar, usted hábleme, ¿verdad? 24 horas del día. Y si usted me dice, pastor, usted está errado, hablemos pues. La Biblia se defiende por sí sola. Yo no voy a defender la Biblia, no. Ella es la presencia de Dios a través del Espíritu Santo. Yo no me voy a defender si Dios es el que va a defender su reino, su verdad, su palabra. Ahí abiertamente dice, y le voy a hablar los dichos de Jesús, y eso es fácil. Y por eso Dios dice, yo soy 100% Jesús. Dice. Los dichos, es que los dichos de Jesús son diferentes a un creer en la deidad que está establecida. Me lo puse en qué pensar. A usted ya, a uno lo veo que están estirando las patas. Acuérdese, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo está conectado con el Padre. Mire lo que dijo Jesús antes de ser levantado en gloria. Mateos 28, verso 19. ¿Qué dice, hijo? Para avanzar. Por tanto, ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice no solo Jesús en ese versículo, solo en ese versículo se apoyan los trinitarios. Dice. Y lo estamos viendo con la Biblia, que no los estamos apoyando solo en esto. Es una conexión, hermano. No busque el tema solo Jesús, porque no aparece, solo aparece diferentes versiones. Y no busque Trinidad, porque no existe. Y yo no le estoy hablando de una teología de Trinidad, le estoy hablando de la conexión que hay entre el Espíritu de Dios con Dios mismo y con el Hijo de Dios. Porque no están divididos, están unidos. Y no son, repito, tres dioses. Es un solo Dios, un solo Salvador y un solo mediador entre Dios y los hombres. El Espíritu de Dios es, ya lo vimos, verso 8, capítulo 16 del libro de Juan, que el Espíritu de Dios es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Si no fuera una persona, no tiene la capacidad de poder hacer eso, el Espíritu de Dios. Si es como dicen los que usted ha oído a lo largo de esta enseñanza, las diferentes sectas. Y oiga, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No está diciendo que son tres dioses, una sola conexión entre sí. Amén, hermano. Y allí manda Dios, enseñándoles que guarden, no dice que se hagan olvidados, no, que guardemos sus ordenanzas y sus mandamientos. Amén. Segunda de Corintios, oiga lo que dice Pablo. Vamos a ver de lo que Jesús dijo hoy, la revelación del apóstol Pablo, capítulo 13. Hoy quiero que me lo lean a este lado, hermano. Capítulo 13, verso 13. Ajá. Gracias. Fíjense, y que estamos enseñando la verdad y patalean muchos. Y los que estamos aquí, ya no digamos los que están afuera. Usted no ha puesto atención, léalo duro, por favor.
leer, lo voy a leer yo pues. Oiga cómo empieza. Todos los santos os saludan. ¿Quién es los santos? Usted y yo. Usted es la iglesia santa por medio de Jesucristo. Y oiga que dice: la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos vosotros. Sí, amén. Gloria a Dios. Digamos, hermano, ya ve que no es que solo nos apoyemos a lo de las palabras de Jesús, que en esa palabra, solo un versículo ahí en la Biblia. No, aquí aparece la deidad del Padre, la deidad del Hijo y la deidad del Espíritu Santo, que convive en medio de nosotros, su pueblo, sus hermanos. Alabado sea Dios. Cuando usted dice: ¿y tú qué eres? Yo soy seguidor de Cristo. Pero sos solo Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí, para la gloria de Dios. Tres dioses tenés. No, sentate, bandido rebelde, digan. Sí, defienda la fe. Porque ellos llevan ciertos versículos claves. No. Y la Biblia, hermano y hermana, no es para contender, es para obedecer, para poner por obra su palabra. Pero al ignorante hay que hablarle con la verdad y decirle que el Espíritu de Dios no es una influencia, ni una virtud, ni una fuerza activa. Es la persona del Padre en la tierra. Gloria a Dios. Porque uno, pastor, eso no es muy cortito, muy cortito. Oiga, las cualidades que tiene el Espíritu de Dios. Acuerde que ya no es pronombre, o ya se declaró como la persona, el Espíritu Santo. ¿A dónde vino el pronombre cuando Jesús lo empezó a promover y a presentar al Espíritu de Dios como pronombre? En el Evangelio de Juan, como consolador. Ahí se presentó como pronombre. Ahorita ya se descubrió, dijo: yo ya no soy pronombre, dijo, hoy yo soy una persona que les voy a ayudar, que voy a convivir en medio de ustedes, y yo tengo también cualidades, le dijo, como lo tuvo mi Padre, lo tuvo mi Señor, el Salvador de ustedes. Yo seré ahora el apoyo con ustedes. Gloria a Dios. Oiga, las cualidades y hechos personales son atribuidos al Espíritu Santo. Le voy a poner así. Lo he dicho como 4 veces, pero ya tengo rato en no mencionarlo, a ver si tiene buena retentiva. Hechos de los Apóstoles. Está bien descifrado, enseñado y nombrado. Está excelente. Pero para mí, si yo hubiera sido en esa época el erudito de la Sagrada Escritura, aunque yo ni llego ni a erudito, hermano. Si yo soy un ministro pata rajada, pero si a mí el Padre me hubiera dado la gracia, la sabiduría, y me hubiera elegido para esa hermosa descripción con los mejores eruditos de esa época, yo les hubiera dicho: ¿me permiten opinar? Y si me hubiera dado uno la opinión: así hable, reverendo reventado, hable a su nombre. No se sea hombre. ¿Por qué no le ponemos mejor a Hechos de los Apóstoles? Pongámosle mejor Hechos del Espíritu Santo. Si usted ve el libro de los Hechos, se ve más la obra del Espíritu de Dios, de la persona de Dios mismo, que la obra de los hombres de Dios. ¿Sabes por qué? Porque yo no tengo poder para hacer un milagro. El que tiene el poder para hacer los milagros es el Espíritu de Dios, que liberta a los cautivos, el que sana a los enfermos, el que da vista a los ciegos por medio de Jesucristo. Es el Espíritu de Dios que glorifica a Jesús en lo sobrenatural. Pero
porque dijo Dios, no, maritos, ¿y para qué ibas a estar en esa? Los ibas a tirar todos en el suelo, mejor. Así está bien, hombre, vaya pues. Mire, cualidades y hechos personales son atribuidos al Espíritu Santo, a la persona del Espíritu Santo. Veámoslos en el libro de Hechos, capítulo número 15. Váyase para atrás, por favor. Verso 28. ¿Quién me lo lee? 15, ajá. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Gracias, hijo. Porque oiga cómo empieza el apóstol Pablo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a vosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Qué les estaba diciendo el Espíritu de Dios a Pablo y a Silas? Los de esa iglesia están demasiados cargados, demasiados necesitados, y ustedes van a llegar a poner en más cargas con la de Silas y la tuya. Y les decía el Espíritu de Dios, no lo hagan, porque ellos ya están demasiado estresados. Digamos, mírenlo, la misericordia de Dios, que la persona del Espíritu Santo sobre un hombre de Dios y una mujer de Dios lo hace sabio, lo hace recapacitar. No toma decisiones a la carrera, sino que toma decisiones correctas en el temor del Padre, porque el Padre envió a su Espíritu Santo, su persona, para que nos dé la sabiduría, para que cuando andemos en caminos torcidos, chuecos, el Espíritu de Dios nos haga recapacitar, reflexionar, para que nos volvamos al temor y a la obediencia del Padre. Digamos que se le apareció el Espíritu y empezó a hacerle ver a Pablo estas palabras. Si usted continúa el verso 29, que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos. ¿Por qué le dice algo? Porque Corintio tenía un hábito dentro de las iglesias de ellos hacer sacrificios a ídolos. Y el Padre le dice, no lo hagan, porque eso no es aprobado ante mí a través del Espíritu de Dios. Digamos, ¿qué haría usted, hermana? Si viniera uno y usted, ¿qué tiene? ¿Demonios o qué tiene usted? Porque así dice la gente, que cuando usted habla en lengua, dice los indoctos, los sectas que no creen en la deidad del Espíritu de Dios en su vida, dice que tenemos demonios. ¿Qué diría usted? ¿O qué diríamos? Tiene razón. Está bien, me equivoqué. Entonces voy a salir de ahí y me voy a ir con usted. Ellos felices los demonios. No, un hombre y una mujer con carácter, con llenura de la persona del Espíritu Santo en él. Discúlpeme, estos no son demonios. Esta es la fuerza del Señor que ha venido sobre mí como Espíritu Santo, para que yo no me fuerza, para que yo no me aparte del temor de Dios, y que aunque esté débil, Él me va a sacar en victoria. Porque dice Romanos que cuando ya no tenemos palabra, el Espíritu de Dios intercede con gemidos indecibles delante de mi Padre. Oiga, ¿y quién lo hace? Solo una persona. No lo hace una fuerza activa, ni lo hace una virtud que de repente vino y no, solo lo hace. Fíjese lo que están haciendo ellas. ¿Qué están haciendo ahorita? ¿Por qué? Por el pueblo, por la sociedad, por la iglesia, que haya palabra de Dios. Pero si no fueran ellos personas, ¿creen que ellos pudieran estar intercediendo? Si fueran una fuerza, como dicen, ¿creen que ellos estuvieran haciendo eso? No, porque no es la fuerza o una virtud, no, es una persona
que se va a presentar al Padre. El Espíritu de Dios se presenta al Padre y le dice: Padre, la misión que me has dado a través de tu Hijo se está cumpliendo. Las almas se están convirtiendo, los borrachos se están convirtiendo, los drogadictos se están convirtiendo, las almas perdidas están viviendo el conocimiento de la verdad y están recibiendo a Cristo como Señor y Salvador. Hoy, Señor, dale fuerza a tu pueblo, dale fuerza a los recién convertidos. Si fuera una fuerza, no puede presentarse a Dios. Entonces, cuando usted está en problemas, diga al Espíritu Santo: dame fuerza. Espíritu Santo, habla mi vida. Porque el Espíritu Santo habla, porque no es una fuerza, es una persona. ¿Le han dado mal uso a esto? Sí. Un ejemplo: Benny Hill, Cash Luna, Kathryn Kuhlman. Usted va a decir: pastor, ¿y eso quedó? Por eso le digo, lea libros que vayan compaginados al libro de Dios. La primera que hizo ese libro se llama Buenos días, Espíritu Santo. Es una preciosura, pero le dieron mal uso, porque la historia hasta el día de hoy presente, hermano. Cuando Benny Hill viene aquí a Los Ángeles, California, ¿sabe a dónde va primero? Por si usted no lo sabe, donde fue enterrada Kathryn Kuhlman, como a darle honor, honra y gloria. No, eso es una idolatría. Yo no tengo que ir a un ser que Dios usó para que yo conociera a Cristo. Se respeta, es diferente a un homenaje, a un honor. Al que se le da homenaje y al que se le da honor es a Jesucristo, el que dio su vida por usted y por mí. Y fíjese que al que le tenemos que hacer honor, no se le hace honor. Ese libro, Buenos días, Espíritu Santo, está preciosísimo. Lástima que le han dado un mal uso, que lo usan como amuletos para que la gente crea que no. El Espíritu de Dios no es amuleto, ni es coneja, ni es cola de conejo. Porque hay cristianos que andan amuletos. No, la iglesia no necesita de amuletos. La iglesia tiene la persona dentro de ella, al Espíritu de Dios. Mire, hermano, si usted empezara y yo empezara el día, ¿sabe cómo empezáramos? ¿Cómo crees que empezáramos? Estos tres personajes, hay otros que yo no los quiero mencionar porque los vamos a extender y no vamos a terminar. Mire, hermano, ¿sabe cómo empezaríamos antes de decirle a Dios buenos días? En vez de ni buenos días le decimos a Dios. Solo le digo: Padre, aquí estoy. Si somos tan insípidos, hermano. ¿Sabe cómo empezáramos? Buenos días, Espíritu Santo. Gracias porque me ha dado la oportunidad de estar en esta tierra. Padre, te doy gracias porque no me has apartado tu presencia de tu Espíritu Santo. Porque en los momentos difíciles de mi vida siempre está Él conmigo, que me va a guiar, que me va a fortalecer, que me va a apartar de tantos peligros. Porque la persona del Espíritu de Dios te va a apartar del lazo del cazador. Así, porque estos personajes así empiezan su libro. Si usted no lo ha tenido por casualidad, hoy casi ya no los venden, pero todavía unos que otros están en las librerías, pero ya casi no los venden, porque ya todo se les vino el negocio. Porque repito, son libros basados a este libro, pero que les dieron mal uso ciertos líderes religiosos cristianos. Sigamos, hermano. Ya avanzamos. Capítulo 10 del libro de los Hechos, verso 38. Solo vaya a hacer para atrás unas páginas, por favor. Capítulo 10 del libro de los Hechos, verso 38. Oiga cómo dice: como Dios, póngale atención, ungió con el Espíritu Santo, y oiga, y con poder a Jesús de Nazaret,
¿Verdad que está hablando claro? Y como anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios, dígalo conmigo, porque Dios estaba con él. ¿A quién necesitamos nosotros? Al Espíritu Santo. Oiga cómo lo divide el orden de Dios. Cuando va a hablar del poder, ya lo pone aparte. Porque el poder en ti y en mí es cuando ya tenemos la llenura de la presencia del Espíritu Santo en nosotros, se hace un poder activo. Que cuando ves la necesidad, tú le dices: Señor, heme aquí, úsame. Tus manos y las mías no tienen poder, pero cuando invocamos al Espíritu Santo que nos llene, que nos use, poder va a salir de tus manos, y los oprimidos por el diablo van a ser libres, los cautivos serán libres, los oprimidos serán libres. ¿Por qué? Porque el poder del Nazareno está dentro de nosotros. Pero es necesario que el Espíritu Santo esté con nosotros. Miren, no empieza por otra cosa. Dice: y Dios que ungió. La verdad que yo me gozo, pero me da tristeza que hay miles, quizás millones de gente que cree en el Evangelio, pero que han abrazado fe o doctrinas de error. Sacaron hace como 6 meses atrás un pastor colombiano, era pastor pentecostés. Por 20 años fue pastor. Póngale pluma, échale pluma. Y él dijo: hoy estoy en la verdadera fe del Hijo de Dios. Y yo soy solo Jesús, porque sé que los trinitarios están equivocados, porque ellos tienen tantos dioses. No. Se tuerce el que no tiene la sabiduría de Dios. Se tuerce y bota la verdad por abrazar una fe de demonios. Claramente va hablando esta palabra, esta enseñanza de la doctrina del Espíritu Santo, que el Padre con el Hijo y el Espíritu Santo están unidos en una sola deidad para gloria de Dios Padre. Y yo dije: póngame un numerito para hablarle, pero no me apareció numerito. Oiga, 20 años, dijo él, que había perdido su tiempo en la fe cristiana de los trinitarios. ¡Qué tristeza! Yo les he comentado, hace 15 años que Dios me trajo aquí, yo me hice grandes amigos de unos sabáticos, pero yo no sabía que eran adventistas, hermano. Pero miren qué medios usa Dios para suplir tus necesidades y las mías. Hombres y mujeres muy prudentes, muy unidos, que muchas veces, como nosotros como cristianos, muchas veces no lo hacemos. En unidad como matrimonio. Nunca los oí pelear. Bien preciosura. Y me llevaron a un evento porque ellos repartían comida a los necesitados. Y no es malo, es buena obra. Y repito, muchos creyentes de la fe verdadera no lo hacemos. Y la misión de ellos era que yo trabajara con ellos como misionero o como ministro. Me presentaron con el propio macizo. Y me empezaron a decir: mira, hoy en la actualidad hay 5 ministros, pastores, que antes eran pentecostales como tú, o trinitarios, pero que hoy están en la verdad. Y la verdad somos nosotros. Elena de White ha tenido muchos errores, hermano. Tiene mucha sabiduría en lo que ella dejó en los legados. 16 libros ha dejado escritos. Y ellos le creen más a los libros de Elena de White que al libro de los libros llamados la Santa Biblia. Y fíjense, empezaron a mencionarme los nombres. Tú también puedes ser parte de nosotros. Y les, no, Leo, a mí no me ha llamado el hombre, Leo. A mí me ha llamado Jesús.
Y yo tengo necesidad, sí, pero Dios permite la necesidad para que yo en ello pueda ver su gloria en su tiempo. Hoy Dios los está usando a ustedes para bendecir suplir mis necesidades, es otra cosa, ¿no? Pero no por eso quiere decir que yo voy a renunciar a lo que yo he abrazado. No estoy en el error, ¿no? Ahí está en la Biblia, sentémonos. ¿Por qué? Pero cuando usted no lee, cualquier pelagato se lo va a llevar. Y solo van a aullar y le van a dar miau. Y usted, miau. Entonces, ¿está claro, sí o no? Y Dios, que ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús Nazaret. Entonces no se salga de la verdad. Si usted está en la falsedad o en doctrina de demonios, le aconsejo, escudriñe la Biblia y pídale al Padre que le envíe su Espíritu Santo para que le dé revelación y sabiduría y pueda discernir que no estamos en el error, sino en la verdad del Padre, en el orden cronológico de Jesús como Salvador y Espíritu Santo como persona que nos fortalece y nos guía a toda verdad. No podemos despreciar a ese Salvador. Primera de Corintios. Hoy vamos a terminar. Yo le dije tarde porque es que el problema del predicador, hermano, cuando empieza a poner diferentes ejemplos de diferentes, mire, hay libros chuladas. Yo tengo hasta el fundador de la iglesia de Pare de Sufrir, hermano, doctor, porque yo los tengo que tener, estudiarlos, ver dónde está la herejía que están enseñando. Tengo cuando surgió el famoso G12, el crecimiento de la apostasía, yo lo tengo y se los he dicho a ustedes quién fue el fundador en Colombia y todo eso, y fue una revolución que ha llegado en todo el mundo y desplomó grandes líderes de la fe y de la verdad del Cristo, hermano. ¿Por qué? Por un pequeño descuido de no ser guiados por el Espíritu de Dios y oír la voz de Dios, porque el Espíritu de Dios habla. Él no está mudo, Él habla a sus ungidos, a su pueblo, a su iglesia. El Espíritu de Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Entonces no podemos descuidarnos, porque cuando César Castellanos se levantó con ese ecumenismo, esa revolución terrible de los encuentros y todo eso, hermano, y él abiertamente dijo que él no era ministro, que él era un cura. Era de la fe carismática. Yo no sé por qué la iglesia verdadera ser influenciado por una doctrina de demonios. Terrible, ¿va? Si usted ve en esos países, son las iglesias más grandes, más llenas. Y dicen estamos en la verdad y dicen hablar en lengua. Si los demonios también imitan las lenguas del Espíritu de Dios, pues. Pero ahí es donde usted va a pesar si aquello es de Dios o no es de Dios. Entonces, el Espíritu Santo, que es para nosotros una persona común y corriente como usted y yo, solo con los atributos divinos que trae el mensaje de Dios a la iglesia. Oiga lo que dice Pablo en Primera de Corintios capítulo 2. Yo creo que ya me están diciendo termine porque ya me estoy durmiendo. El cansancio, verso 10. Pero Dios, oiga, nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Por qué? Porque el Padre es soberano, sí, pero el Espíritu Santo, que es soberano, es la esencia de la deidad del Padre con el Hijo y en sí mismo. Entonces el Padre nos reveló el plan eterno de salvación por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Ven? La palabra escudriñar significa que no hay nada oculto que se le pueda ocultar al Espíritu de Dios. Todo lo conoce.
Por eso que yo estoy en contra de aquellas profecías que yo te profetizo, yo esto y lo otro. El Espíritu de Dios no va a hablar así. Y el Espíritu de Dios primero va a decir: así dice el Señor, que yo te conozco esto y lo otro. Ay, oiga, qué terrible. El Espíritu de Dios conoce el que está bien y el que está en pecado, porque Él lo conoce todo, si es Dios mismo. Amén, hermano. Romanos 8, verso 26 y 27. ¿Quién me lo lee para ir avanzando? Ya vamos a terminar. Léemelo duro, por favor, ahora. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Voy a recalcar y repetir. ¿Creen que el Espíritu Santo es una fuerza activa? ¿Por qué se queda callado? ¿Usted cree que es una fuerza activa en usted? No. ¡Ah! No. ¿Usted piensa que es una influencia? No. ¿Piensa que es una virtud? No. Tampoco lo es. Es una persona completa, con emociones como el Padre, con sentimientos como el Padre, que le duele ver a la creación como está. Digamos que, oiga qué lindo como dice: de igual manera el Espíritu nos va a ayudar en nuestra debilidad. ¿Quién no se debilita? Se debilitan los pastores. El pastor que diga que no se debilita es mentiroso. Yo necesito todos los días de la fuerza del Espíritu Santo. La iglesia, los hermanos se debilitan, pero eso es lo lindo, que tenemos una persona a la par de nuestro lado que se llama Espíritu Santo, que cuando estamos débiles, Él intercede con el Padre y le está pidiendo por nosotros. Oiga, pues, queremos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero la persona del Espíritu Santo en usted y en mí sí lo sabe. ¿O no? Sí lo sabe, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros en gemidos. ¿Sabe qué ha perdido la iglesia? La sensibilidad en la presencia de Dios. Pero el Espíritu Santo no la ha perdido, porque Él es una persona. Cuando ve a alguien que está enfermo, a Él le duele y empieza a gemir delante del Padre y le dice: Padre, tú enviaste a tu Hijo y me enviaste a mí para que lo guíe, para que lo fortalezca. Pero tu pueblo, tus hijos, tu hija está enfermo, está débil, sánalos. Oye, pregunto, ¿cree que el Padre le oye al Espíritu de Dios? Sí le oye. Aunque le duela la muela, dígale: Padre, me estoy muriendo de este dolor de muela y no me la arranco porque voy a quedar sin dientes. ¿Qué importa, hombre? Que al día llevé a un doctor de los dientes, le hacía chiste porque yo ya no tengo muela. Y yo le digo: no, y gozate, porque tenés muela, hombre. Pero usted no tiene ni una, pastor. Bendito Dios. Pero yo con muela y sin muela, yo sigo comiendo, pues. ¿Sí? Fíjate, mire, oiga qué lindo. El Espíritu es compasivo, es misericordioso, hermano. Entonces, no es una fuerza, es una persona. Lo crea o no, lo acepte o no, ese es el orden de Dios a través de su bendita palabra. Y mire, intercede por nosotros en gemido, empieza a quebrantarse, a llorar, a gemir, a llorar, hasta que el Padre es tocado. Y dice el verso que sí: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Digamos que estamos en la verdad, no se vaya a salir. Porque si se llega a salir conociendo la verdad y de repente está en una esquina en una mañana con esos grandes ataches, el despertar, antes era free, hoy ya lo venden. Por si usted no lo sabe, antes era free.
Sí, porque yo cuando tenía 13 años antes de conocer a Cristo, a mí me enseñaron más de 2 años. Me decía el que me mandaban: tenés mucho para Jehová, decídete, camina. Espérate, bola, Dios tenía algo para mí. ¿Por qué Dios me ha permitido estar en estas cosas y conocer las herejías y las mentiras? Para que hoy, como ministro de Jesucristo, que tengo la verdad, le diga la verdad. Lo reciban o no lo reciban, es mi compromiso delante de Dios decir la verdad. El que escudriña todo es el Espíritu, porque conforme, oiga, a la voluntad de Dios intercede por los santos, por la iglesia. ¿No se siente privilegiado? Tengo todavía 15 minutitos. Alabanza al que vive. 3 puntitos más y terminamos a las 12 de la noche. Dice: los dones del Espíritu Santo, oiga, son dados conforme Él dispone. Aquí ya no interviene el Padre, ni interviene el Hijo, porque el Hijo le autorizó al Espíritu Santo, la persona de Él, a que lo empezara a guiar. No, aquí no camines. Pídeme esto y yo te lo voy a dar. Fíjate, Señor, que yo te pido. No. El Espíritu Santo ya está ahí con ustedes. Usted pídame a mí y el Espíritu de Dios va a hacer lo que usted está pidiendo. Pero yo quiero hablar en otra lengua. Pues dígale: Espíritu Santo, ven sobre mí, lléname de poderes, porque yo quiero hablar en otras lenguas. Espíritu Santo, ven sobre mí, para que cuando yo ponga las manos sobre los enfermos, ellos puedan sanar. Espíritu de Dios, usted solo pida del Espíritu, creyendo en el Hijo, que el Hijo le va a hacer realidad. Amén, hermanito. Oiga, no ande como todo chancletudo. Bendito Dios. Miren lo que dice capítulo 12. Búsquelo, por favor. Hoy léamelo los de aquí. Chipuda. 1 Corintios capítulo 12, verso 11. Ahí es el único libro y el único capítulo que habla de los 9 dones del Espíritu Santo. Y cada uno de ellos tiene una función diferente, pero es el Espíritu de Dios, la persona del Espíritu Santo, el que hace todo eso para gloria de Dios Padre. Amén. Léemelo, por favor, Elizabeth. Capítulo 12, verso 11 de 1 Corintios. Oiga, vea que no dice que Jesús le dice: haz esto, ni dice que el Padre le va a decir: hey, Espíritu Santo, haz aquí, haz allá. No, dice que, oiga cómo dice: pero todas estas cosas las hace uno. Vea que no está hablando de fuerza activa. Póngale atención, ahí está hablando de una persona. Lo está simplificando en que el Espíritu Santo no es una virtud, no es una influencia, ni es una fuerza activa. Que el Señor reprenda al diablo por aquellos que tienen la osadía de hablar que el Espíritu Santo es eso. No, el Espíritu Santo es una deidad de una persona divina. Gloria a Dios. Mire, las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Nadie le puede decir al Espíritu Santo: haz aquí, haz aquello. No, Él lo va a repartir y va a hacer con el que Él quiere, como a Él le place. Puedo imaginar, mi hermana, los que padecen de dolores crónicos de huesos, gastritis, úlcera, ácido úrico, lo que sea. Usted pídale: Padre, tú enviaste a tu Hijo, y dice tu palabra que por las llagas de Cristo ya fui sanado. Pero que tu Espíritu Santo venga sobre mí, me fortalezca y me haga libre de este aguijón.
¿Cree que el Padre no lo va a hacer? A través de su Espíritu. Sí lo va a hacer. Porque Él conoce nuestras debilidades, nuestras necesidades. Le digo, no sé qué noche de esto, no sé si ayer o no sé, o si hoy, no sé. Le digo a una hermana, ¿y qué le pasa? Ya trae los chistes. Ay, viene el ácido úrico. Hoy yo pregunto, el Espíritu de Dios no está capacitado para sujetar al demonio del ácido úrico, para que se sujete donde tiene que estar. Sí, pero nuestra fe ha menguado. Usted solo pida al Espíritu de Dios que lo haga libre de toda plaga destructora, y el Espíritu de Dios glorificará a Jesús en su vida y en mi vida. Porque ya lo vimos en el Evangelio, que Él ha de glorificar su nombre. Segundo, ¿el Espíritu de Dios es mudo o habla? Muchos dicen que no. Pero yo les voy a confirmar que el Espíritu de Dios habla. Donde yo crecí, para la gloria de Dios, decía, después de la alabanza había un receso como de 5 a 7 minutos de un silencio total. Pero la iglesia no estaba así, como muchos curiosos cuando estamos orando por liberaciones. No, donde yo crecí había una reverencia al Señor, hermano. Sí, todo el mundo como iglesia en silencio, adorando a Dios, diciéndole: Espíritu Santo, háblame. Señor, lléname de tu presencia. Padre, aquí los diáconos eran los únicos que estaban velando a la expectativa que todo estuviera bien. No, en nuestras iglesias todo. Y yo los de atrás. A su nombre. Sí, así está la iglesia. ¿Cómo va a operar el Espíritu de Dios? ¿Cómo va a hablar el Espíritu Santo si Él es ordenado, celoso y santo también? Gloria a Dios. La iglesia no está ordenada ni santa, pero Él es santo, hermano. Pero el Espíritu de Dios habla. Pastor, no, va. Háblalo conmigo, por favor. Vámonos a Hechos. Uno me va a buscar capítulo 8. Los de este bando, porque hoy son dos bandos. Los de este bando, Hechos 8, verso 29, cuando empieza el Espíritu de Dios a hablar a la iglesia. Y los de este bando, capítulo 10, de Hechos 19 y 20. ¿Ya lo tienen? Léamelo. La palabra del Señor. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías. Es que esta servita ya fue muy abajo. Ahí quédese, hija. Solo era un versículo. Gracias. Oiga, ¿cómo le dijo el Espíritu de Dios? ¿Cómo le dijo? Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate junto al carro. ¿Le habló el Espíritu de Dios? ¿Sí o no? Entonces, doctrinas erráticas de denominaciones de demonio no digan que el Espíritu de Dios es una fuerza activa, ni es una influencia, ni es una virtud. Que el Señor les ayude y que el Señor les quite las vendas y que nos haga libre, porque la persona del Espíritu de Dios tiene el poder y la autoridad para guiar al hombre y a la mujer al arrepentimiento. El Espíritu de Dios habla, porque el Espíritu de Dios es la deidad del Padre en la tierra hoy en día. Oiga, le dice: Felipe, detente y vente para aquel lugar donde aquel carro viene en camino. Si no hubiera sido una persona, el Espíritu de Dios no le hubiese hablado. ¿Qué dice Hechos capítulo 10? Al 20. Y
Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Denle una ofrenda de palmas al Espíritu de Dios. Denle una ofrenda de palmas al Espíritu Santo. Oiga, el Espíritu de Dios habla. La Biblia dice que Pedro estaba ayunando. Estaba en el aposento alto. Y donde llegaron los enviados por Cornelio, oiga, qué confusión podría haber habido, porque Pedro tenía el pronombre de Simón. El Espíritu de Dios lo presentó Jesús con un pronombre, como consolador. ¿Ok? Va que no lo presentó como persona, pero aquí ya se ve como una persona activa, que está actuando, que está hablando, que está fortaleciendo. Pero donde iban estos personajes, al que tocaron también se llamaba Simón, pero él era el curtidor. Cuando te abran, le dice Cornelio, preguntas por un hombre que se llama Simón Pedro, le dijo. A ese me haces que venga. Pero oiga, qué ordenado es Dios. No le llamó el hombre. Oiga, ¿qué dice lo que hizo el Espíritu Santo? Verso, ¿qué le dije? 19 y 20, ¿va? Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. ¿Qué le estaba diciendo la persona del Espíritu Santo? Pedro, te van a venir a buscar unos soldados, no les tengas miedos, ¿ok? Pero me van a matar, Señor. No, a esto yo los he enviado porque vas a ir a predicar mi palabra donde un capitán de las fuerzas italianas. Pero vas a ir con ellos, no vayas a quedarte, ¿oíste, Pedro? Mire que, no, hombre, si hoy el Espíritu de Dios ha sido hablar, que ya caemos muertos. Levántese, hermano. ¡Levántate! ¿Y qué pasó? Oí una voz bien rara, dijo. No, el Espíritu de Dios habla, porque no está atado a la circunstancia de la sociedad. Él es libre para libertar, para hablar. Y eso es lo lindo, de que Dios nos ha dado una persona en quien podemos ir. Cuando estamos débiles le decimos: Padre, tú enviaste a tu Hijo, pero ahora necesito la fuerza de tu Espíritu Santo. Dámela, Señor. Ahí viene el Espíritu de Dios. Mira. Y le dice: levántate. Así le dijo, ¿va? Pues desciende y no dudes en ir con ellos, porque yo... Va. Les dejo la última. Solo lo escribe y lo estudia. Dice que Él nos guía a los ministros. Si un ministro no es guiado por el Espíritu de Dios, va a fracasar. Tarde o temprano puede caminar 1 año, 5 años, 10 años, 15 años. Cuando se apartó el Espíritu de Dios en ese ministro, él ya le es ofensivo verlo del Espíritu de Dios. Peor cuando dice: aquí hay adulterio, eso no es de Dios. Aquí hay esto, eso no es de Dios. Ahí ese ministro ya empezó a perder la visión, la cobertura, la llenura de la persona del Espíritu de Dios en él. Ya todo lo ve humano, ya todo lo juzga humanamente, y lo humano no son compatibles al Espíritu Santo de Dios, porque los hijos de Dios, Romanos 8:14 dice que los que son guiados por el Espíritu Santo, esos son hijos de Dios. Entonces, un ministro, si no está lleno del Espíritu Santo, no es ministro de Dios, es ministro de la vianda, de la carne. Pero gracias a Dios que aquí no hay ministros carnales. Eso está por si usted es ministro y yo soy ministro y usted anhela obispado, tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Hechos, capítulo 13, verso 2. Ahí lo leen en casa. Hechos, capítulo 16, versos 6 y 7.
y capítulo 20 del libro de Hechos y verso 28. Al apóstol Pablo, el que lo guiaba siempre era el Espíritu de Dios. Le voy a poner un ejemplo bien común. Capítulo 13 del libro de los Hechos, un ejemplo. Creo que ahí estaba, sí. Verso 2, porque dice que Pablo iban a otra ciudad. Y oiga, qué perfecto y obediente era este ministro de Dios. Dice que el Espíritu Santo no lo dejó ir a otra ciudad, sino que lo guió a Seleucia. Porque ahí había un procónsul llamado Sergio que necesitaba oír el mensaje de salvación. Pero dice que entre el procónsul Sergio y los de la sociedad de él había un mago llamado Barjesús. Y el procónsul deseaba, dice, oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, dice. Y oiga, si el Espíritu de Dios no fuese una deidad de una persona, no puede hacer nada. Pero porque es una persona que respira, que siente, que ve, que lo conoce, le dice Pablo, métete a esa ciudad. Desciende a esa ciudad, no dudes. Y dice que cuando Elimas le quería estorbar el mensaje de salvación al procónsul Sergio, se pone en pie el apóstol Pablo. Dice la historia que Pablo es corto de estatura y se le queda viendo fijamente a los ojos y le dice: hijo del diablo, enemigo de toda maldad, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Y he aquí la mano del Señor. Oiga, ya no fue el Espíritu Santo la persona aquí en la tierra, fue el que está sentado en el trono que le dijo: la mano del Señor está contra ti y quedarás ciego por algún tiempo. Alabado sea Dios. El Espíritu de Dios ordenando y guiando a sus ministros para la gloria de Dios. ¿Qué pasó? Dice la Biblia literalmente que ese brujo llamado Barjesús quedó ciego. Andaba viendo quién le jalaba de la mano. Y el apóstol Pablo ya no quería seguir con el mensaje. ¿Y para qué iba a seguir si ya el Espíritu de Dios, que es el que tiene facultad para hacer liberaciones y milagros, ya había certificado que aquel hombre era el enviado como ministro de Dios a esa ciudad? Dice que cayó, dice. Oiga, qué hermosa historia. Creyó el procónsul Sergio y se quedó maravillado. Y aquel no. Así hay muchos ciegos en el reino de Dios espirituales. Y un ciego espiritual no puede guiar a un rebaño hacia la verdad. Lo va a arrastrar y lo va a arrastrar y lo va a arrastrar. Si no es Dios, a través de su Espíritu, no lo saca. Oramos. Amado Dios que estás en los cielos, gracias te damos. Que este inicio de esta enseñanza del Espíritu Santo sea de bendición, de liberación, de restauración, y que glorifique a nuestro Salvador en las vidas de hombres y mujeres que necesitan la verdad, la enseñanza, la instrucción de tu verdad, de tu palabra, y que tu Espíritu Santo venga sobre ellos, y los que están ordenados para vida eterna sean conducidos al camino de la salvación y del arrepentimiento. En Cristo, eterno Dios, te lo pedimos, y en Cristo, eterno Salvador, te damos gracias. Bendito seas por siempre. Padre, la gloria es tuya. Amén y amén. Denle esa ofrenda de pan. ¿Puede decir fuerte gloria a Dios? ¿Puede decir al Espíritu de Dios gracias? ¿Puede decirle a Jesús gracias por haberlo enviado en estos días? Solo los 3 de aquí, los 10,000 que están atrás están mudos. Bendito Dios. Me habló una vez un hombre y me dijo: